Ahora la pregunta que hay que hacerse, los Carlos Gamarra, los Chiqui Arce, los Toro Acuña, ¿quedaron eliminados? ¿O quiénes quedaron eliminados? Almirón, ¿quiénes se eliminaron con Venezuela? Gamarra, Catalino Rivarola, ¿qué más? José Cardoso, Pipino Cueva. Almirón, ¿quiénes se eliminaron de esos nombres que te estoy dando? Almirón, que te pusieron de enganche y viniste a buscar la pelota delante de dos volantes. Ni idea. Sos solidario, marcás, corrés, luchás, fenomenal. Tu entrega admirable. Pero decime quiénes eliminaron a Paraguay, que no pueden hablar. Carlos Humberto Paredes, Estanislao Struay, Enciso, Peque, no pueden hablar, veo yo. Denis Caniza, pero no puede hablar. 4 mundiales vos se fue. Vos ya te fuiste a un mundial. Vos ganaste una Copa América. No puede hablar Denis Caniza con 4 mundiales encima. ¿A quién le ganaron? ¿Quiénes se eliminaron? Veme el equipo con Venezuela eliminatoria pasada. Por Dios. Acepten la crítica de todos. Es la selección de todos. Y no se olviden que le estábamos ganando y jugando mejor que Perú 1-0 y en 30 minutos la furia incaica, para no decir la furia guaraní, que se sintieron orgullosos, menos nosotros, o yo por lo menos, en 30 minutos le dio vuelta, porque no fueron capaces de cortar una contra. Cuando Villasanti, que les puede pasar a cualquier deportista, no es culpa de Villasanti, pisó el área, pisa la pelota y ahí se origina la contra, y no fuimos capaces de cortar el juego para reagruparnos, porque no tenemos lectura de juego. Y acá dije que iban a hacer 7 puntos, en la fase de grupo hicieron 6. ¿Por qué dije 7 que les sorprendió a mis compañeros? Le voy a contar mi teoría al final, y ya no iba a contar, porque no ganan cuando tienen que ganar.